Antes, agradecer siempre a Coes Ingenieros por darme esta oportunidad de haber dictado este segundo curso, digamos, de seguridad de altos riesgos. Y bueno, eh, saludos a todos los participantes en el ámbito nacional, ¿no? Tanto como Piura, Ecuador, Colombia, Nicaragua, en la parte sur, Arequipa, Cusco, Huancayo, etcétera, ¿no? Muy agradecido también a todos los participantes y también pues escucharlos de rato en rato, también algunos comentarios, algunas experiencias cortas, porque el tiempo también es muy corto, pero igual como se llama, siempre dispuesto con la predisposición de compartir, digamos, con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a tocar lo que es este riesgo eléctrico y cómo se llama. Y para poder, digamos, bueno, nosotros lo que hemos trabajado en temas de tableros eléctricos, en mantenimiento de media y alta tensión, sabemos muy bien los cuidados que debemos tener cuando trabajamos con corriente viva, ¿no? A veces hemos escuchado a muchos técnicos, y seguramente ustedes también lo han escuchado, cuando dice ingeniero, no se preocupe, yo estoy acostumbrado a trabajar con corriente viva. Que a veces si fuera mi hijo, pues lo tengo que parar a veces, obviamente de cabeza, ¿no? Pero esa no es la idea, ¿no? Es cumplir los procedimientos, ¿no? Cumplir los procedimientos y las acciones que debemos tomar cuando trabajamos con corriente, ¿no? Y existen unas 5 reglas de oro que conocemos todo lo que trabajamos con corriente antes de poder ejecutar un tipo de trabajo, ¿no? Que la vamos a recordar ahora. Pero antes de ello, hemos también escuchado hace poco noticias justamente de descargas eléctricas que han habido justamente con operarios que han trabajado, digamos, empíricamente en obras, ¿no? Que las voy a compartir ahora, eh, porque no usaron sus implementos de seguridad, porque no, porque trabajaban con corriente viva, porque no desenergizaban, digamos, la zona de trabajo, y etcétera, etcétera, ¿no? Que a continuación voy a compartir. Primero quiero ver, vamos a ver primero abrir los videos. A ver si me permiten un minuto, por favor. Vamos a abrir un ratito. Vamos a abrir un primer video. Vamos a abrir acá este. Un ratito, por favor. Vamos a abrir el otro. Muy bien. Ahora vamos a compartir pantalla. Mm, Muy bien, vamos a hacer un video corto primero, de dos albañiles. Pero el otro no lo veo. Vamos primero con este primer video, ¿ya? Y vamos a opinar al respecto. 3 comentarios, como siempre, y luego otro video con 2 comentarios más ahí. ¿Sí? Vamos a ver si pueden ustedes ver mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Listo, ahí vamos.
Muy bien. Acá hemos visto un video de informalidad. No. Uy, caramba, ¿no se escucha? Dije. Y ahorita, bueno, han visto el video, ¿no? De la informalidad que hay, digamos, en diferentes tipos de obras de albañilería, donde no hay, digamos, control, no hay fiscalización, no hay seguridad, no hay supervisión, no existe nada. Es más, vieron a los operarios, al operario que tuvo la descarga, que tampoco usaba implementos de seguridad y manera invicta. A ver, dos comentarios al respecto, por favor, levanten la mano para poder abrir sus micrófonos antes de comenzar con la clase. Lo barato sale caro, muy bien, Richard. Eso es correcto. No solamente lo barato, sino también hay responsabilidad. A ver, comentarios, chicos. A ver, ¿quién levanta la mano? Dos comentarios chiquitos sobre este video corto antes de compartir el siguiente. A ver, comentarios, chicos. ¿Ninguno? Ajá, nadie quiere comentar todavía, chicos. Un comentario, por favor. No tenía ni un EPI. Muy bien, Fernando, es correcto. A ver, Julito. Adelante, Julito. Micrófono abierto mientras voy compartiendo el segundo video. Adelante, te escuchamos. Micrófono abierto, por favor, para Julio. Adelante. Julio, buenas tardes, Julio. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Para hacer comentario, no se escuchaba nada. Oh, Eh, Mi pregunta es cuál es la a ver. finalidad de ese audio, porque no se escuchaba nada. A Solo ver, se veía. voy a compartirlo nuevamente, Julito. Disculpen si es que no se escuchó nada. Mil disculpes, por favor. Mil disculpes. Vamos a ver. Mil disculpen, chicos, de verdad que yo pensé que se estaba escuchando. Me rectifican, por favor, si se escucha o no se escucha, por favor, para no dilatar mucho el tiempo, por favor, chicos. Molesto. Listo. Ahora sí, por favor, me confirma si se escucha. Ahí va el video nuevamente. ¿Se Todo escucha? transcurría con normalidad. Uno a uno, la víctima iba subiendo los fierros a lo alto de esta casa, hasta que de repente hizo contacto con un cable de alimentación. La fuerte descarga eléctrica lo dejó sin vida, tendido en el suelo. Escuchamos así como una Sí se escucha, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Básicamente incremento de capacidades para dinamita que sonó Ok, perfecto. como un balazo, pero no lo tomamos importancia, pero en eso que salgo a la esquina veo no el patrullero que llegó, de ahí vinieron, ya se amontonaron la gente, ya. Pero no fue el único. Otro albañil que recibía el material desde el segundo piso también murió. Fue llevado de emergencia al Hospital Luz del Norte, pero no hubo mucho que hacer. Ambos compañeros iban a techar el tercer piso del inmueble. Ellos están trabajando porque la vecina se ha ido de viaje y recién ha llegado. Ellos han estado trabajando adentro solo. Los dueños de casa también deben, antes de construir, mire en qué consecuencias está de todo eso. El trágico accidente ocurrió en el asentamiento humano Brisa de Santa Rosa, en el distrito de San Martín de Porres. Los obreros estaban armando un soporte de madera provisional para subir los fierros cuando de repente se electrocutaron. No es justo, pues como se dice, ¿no? Que dos muertos, ¿no? Antes el otro muchacho no lo ha cogido, ¿no? Se han roto los cables. Se han roto los cables. Y ahora están diciendo que no va a haber luz 3 días. Los vecinos lamentaron el hecho y mostraron su preocupación por los días que estarían sin luz. Horas después, personal de Enel llegó para restablecer el fluido eléctrico. Muy bien, nuevamente hago, digamos, el detalle de este video. A ver, Julito, que estabas levantando la mano, a ver si nos podrías hacer un comentario con respecto a estos trabajos informales, por favor. A ver, Eddie, adelante, Eddie, micrófono abierto, por favor. Eddie, adelante, Eddie. Buenas Adelante, Eddie. noches, ¿me escucha? Claro que sí, muy buenas noches, Eddie, adelante. ¿Qué De ahí tal? sí, Buenas noches, ingeniero. Buenas bien, noches, ingeniero. Buenas noches también a todo el grupo. Mi opinión es lamentable realmente lo que le pasa a algunos compañeros albañiles
algunos son a veces empíricos por tratar de ganar una platita para la casa, nos metemos a hacer trabajos sin conocimiento. Hay a veces albañiles que son empíricos, que de repente no han trabajado en proyectos, en obras y no han sido capacitados, y es por eso que a veces les pasa este tipo de accidente, ingeniero. Muchas gracias, Eddie. Julito, adelante, nuevamente te doy la posta, Julio. Adelante, Julito, por favor, tu comentario y gracias por el tema del video. Adelante. Julio, adelante, por favor. Ya. Bueno, a ver. Efectivamente, como lo dijo el compañero anterior. A ver, adelante, Joan. Comentario, por favor. Micrófono para Joan, por favor. Adelante. Adelante, Joan, por favor, con micrófono abierto, por favor. Sí, buenas noches, ¿Qué ingeniero. ¿Qué tal, tal? Joan? Buenas noches Muy a buenas todos. noches. Gracias. Una consulta más que todo aquí. O sea, efectivamente hay una irresponsabilidad e informabilidad que existe en el ámbito que se desarrolla la construcción civil. En este caso ha habido dos fallecidos. Eh, ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿La empresa o quien los contrata? ¿Me llegó a escuchar? Sí, claro que sí, Joan. Gracias por el comentario. Efectivamente, estas informalidades hay, digamos, en diferentes empresas que obviamente no existe, digamos, una empresa seria o formal. Y vamos a ponerlos en los dos escenarios. Una empresa informal como la que vemos acá, definitivamente no tiene un seguro complementario, no existe una supervisión, contratan a personas de la calle a veces para poder hacer un tema de bañilería, donde la informalidad está a la orden del día en diferentes partes del país, no solamente en este caso, sino en diferentes partes del país. Supongamos que hubiese sido una empresa formal, la sanción, la sanción, y obviamente hay una investigación de accidente, de todos los riesgos, si se han cumplido con los procedimientos de seguridad de acuerdo a norma, y si hay incumplimiento a la norma, obviamente la sanción recae a la empresa que está haciendo este tipo de trabajo, más que todas las informalidades y irregularidades que se ven dentro del trabajo. En un tema informal, la persona que contrata el servicio, en este caso, es la responsable, digamos, de asumir una responsabilidad e incluso hasta puede estar hasta incluso ir hasta la cárcel, ¿no? Porque obviamente no se han respetado todos los parámetros de seguridad y eso, digamos, también se hace bajo una investigación de accidente para poder lograr determinar y resolver. Yo les comento algo. Hace muchos años, en el 2016, se hizo un trabajo, digamos, de una torre de alta tensión, de media tensión, en una torre que estaba dentro de la planta industrial. Y creo que les comenté esto la vez pasada. Entonces, el trabajador, ya cuando se terminó todo el trabajo, decidió ir al baño, a los servicios, ya estábamos afuera, pero no sé por qué, ya habiendo terminado, habiéndose cerrado todo el protocolo, es más, ya habían energizado toda la planta nuevamente, se subió y pasó por encima de la garita de control para sacar un wipe, un trapito, justo donde estaba la torre que ya estaba energizada. Le pasó una descarga eléctrica que murió instantáneamente, trabajador. Se hizo el procedimiento de fiscalía, toda la investigación de accidente y obviamente todos los procedimientos de seguridad se cumplieron y obviamente fue una responsabilidad del trabajador. O sea, no hubo sanción, se cumplieron todos los parámetros y en los casos, digamos, donde se determine y se resuelve que hubo una irresponsabilidad por parte de los trabajadores, en este caso una parte empírica, obviamente no existe sanción sobre nadie porque finalmente ellos cometieron un acto irresponsable. En nuestro caso, digamos, como empresa, digamos, donde yo trabajaba en el momento, obviamente salen los videos que el señor se iba al baño y luego por la parte de atrás tuve como, no sé, o sea, no sabemos hasta ahorita cuál fue la razón de que he subido nuevamente a la torre, nuevamente, solamente para retirar un wipe. En ese momento recibe la descarga eléctrica, parece que el wipe tenía un poco todavía de conductor, que es un conductor, digamos, a la corriente, y eso hizo la descarga en ese momento.
Tampoco hubo responsabilidad, digamos, porque se determinó, la Fiscalía en investigación de accidente determinó que obviamente fue responsabilidad del trabajador. O sea, no hubo sanción porque todos los formatos de seguridad, toda la información se entregó, se evidenció todo de acuerdo a las normas. Entonces, cuando existe una irresponsabilidad por parte y se determina que la responsabilidad es por parte del trabajador, obviamente aquí vas a sancionar. Entonces es difícil. Pero si hay una responsabilidad de por medio, existen multas, multas de por medio que están en una escala sancionadora, que incluso te pueden cerrar hasta el negocio si hubo una negligencia bastante irresponsable por parte de la empresa. Pero eso se determina en una investigación previa y cuando se resuelve, se determina, digamos, de que si hubo o no hubo responsabilidad. Bueno, señores, este fue uno de los primeros casos. Yo quiero compartir un segundo caso, justamente parecido al anterior, pero obviamente estos días fue de una empresa. Y acá Comandante, ¿cómo se da este accidente? Podemos observar que hay gran cantidad de sangre en la pared, se puede escuchar, ¿no es cierto? ¿Me confirma por el chat, por favor, si se escucha? Ya para acá, excelente. Gracias, chicos. Sigamos. lo alto de este edificio y una calamina que está rota o salida y el cuerpo yace en la acera también. Bueno, han estado desarrollando trabajos de colocación de las calaminas o las TR4 que se denominan en todo el contorno de la parte superior de esta planta o de esta empresa. ¿De acuerdo? Entonces han hecho alguna maniobra, que esa calamina ha hecho contacto con el cable de media tensión que pasa por la parte externa y eso es lo que ha ocasionado la descarga de la corriente hacia las dos personas. Una de las personas ha recibido la mayor descarga, las cuales ha fallecido, ya desde arriba ha estado varios minutos, según manifiestan algunos testigos, ha estado con la corriente electrocutado, luego de eso se ha soltado y es donde que se ha caído hacia la parte del nivel cero, ¿no? La persona que ha fallecido, comandante, ¿no tenía el equipo de seguridad correspondiente para poder realizar este tipo de trabajo? Bueno, eso está en materia de investigación, pero se le ve que tiene un arnés para trabajos en altura. ¿Pero sería el adecuado para este tipo de trabajo? Porque hay diferentes tipos de arnés. Sí, bueno, para trabajos de altura es el adecuado. El problema es la causa raíz, es la energía eléctrica. De acuerdo, que eso es lo que ha hecho que la persona haya fallecido. Entonces, en todo caso, lo que no han contemplado, que está en motivo de investigación, es el riesgo eléctrico. Y eso es en base a un análisis de trabajo seguro que deben tener contemplado cada empresa cada vez que hagan este tipo de labores, ¿no? Comandante, entonces la calamina chocó contra los cables de tensión que se encuentran justo enfrente y ahí es cuando produce esta descarga eléctrica y se electrocuta. Acuérdese que la calamina es de un material de acero, de fierro, una aleación. Al hacer contacto con el cable, le pasa toda la corriente, tanto en voltios como en amperaje, pasa por intermedio de la calamina hacia el cuerpo. Y eso hace una descarga porque la persona está tocando alguna estructura para hacer tierra. Entonces toda esa corriente o el amperaje pasa por esa persona y eso es lo que lo ha electrocutado, ¿no? También comentaron que una persona, un testigo, habría arrojado una piedra, una roca para poder ayudar al joven que se encontraba todavía vivo en la parte de arriba, para separar el cuerpo de la calamina, algo así. ¿No? Sí, bueno, es lo mismo que nos han comentado a nosotros. La persona ha estado pegada, como nosotros decimos, o con la corriente, con el calaminón. Aparentemente la persona ha tirado esa piedra para poder desprenderlo y eso es lo que ha ocasionado que la persona ya se desprenda hacia el nivel cero, ¿no? Se caiga. Ahora la víctima que todavía se encuentra con vida, ¿cuál es su estado, comandante? Bueno, su estado es delicado, tiene aproximadamente de un 40% de quemadura entre segundo y tercer grado, ha sido estabilizado por la unidad especializada de acá y bueno, ha sido trasladado ya a un nosocomio más cercano. Muy bien, hemos colocado dos videos y no sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto, por favor. Acá hay que entender dos escenarios, la informalidad y las empresas que son formales que también compiten irresponsabilidades cuando no existe una supervisión efectiva. En el primer caso, personas informales sin ningún implemento de seguridad, jalando y tirando y trabajando de manera empírica sobre una baranda que estaba prácticamente sobresaliendo
fuera del edificio, la fachada, ¿no? En la segunda etapa, digamos, nos encontramos un escenario de una empresa donde se estaba haciendo mantenimiento de una planta, de una torre de media tensión, que obviamente no existía una supervisión ni un procedimiento de trabajo. A ver, vamos a abrir el micrófono a Julito, que estuvo hablando al comienzo. Adelante, Julio, Giles, por favor. Le abren su micrófono, por favor, para que haga su comentario. Gracias. Ok, gracias. Bueno, mire, Gracias. la experiencia que yo tengo en haber trabajado, mi operación es más desde el área forestal, es que también hay una cosa que los trabajadores ven una, por decir, una lámpara cerca de una casa. Como están unos árboles ahí, dice, regáleme esa lámpara que yo lo saco. Entonces, uno va y le dice, bueno, esa es tu responsabilidad y haces fuera de la hora de trabajo. Él va y avisa a otro amigo, este amigo viene sin experiencia, coge, saca y se electrocuta, casi se muere. Eso por un lado. ¿Quién responsabiliza ahí? ¿Le quieren echar la responsabilidad a la empresa o al trabajador que él se tomó la responsabilidad de, por una lámpara, casi tiene que pagar una vida? Por un lado. Por otro lado, hay muchas empresas y muchos contratistas que no importa quién sea, como sea, ven, hazlo tú y sácalo eso, o sea, empíricamente. Eso se da siempre. Julio, bien, como tú lo indicas, existen dos escenarios como lo acabas de comentar. Un escenario donde a veces el empleador te dice, vamos a suponer, hay dos y tres escenarios incluso. El que está dentro de tu hora de trabajo, si es que está dentro de tu zona de trabajo, de tu empresa, y cometes una irresponsabilidad, obviamente la responsabilidad de lo que pase dentro de tu casa como empresa, la tiene que asumir la empresa. Si es un tema que es para sacar una lamparita que está fuera de tu empresa y es al frente de la empresa donde hay una casa donde hay una lamparita que te están dando, ya ese señor está fuera de su horario de trabajo y fuera de su zona de trabajo. No es un accidente de trabajo y es una responsabilidad del operario. Desgraciadamente la ley es así. Si tú sufres un accidente o una fatalidad dentro de tu zona de trabajo, horario de trabajo, eso es responsabilidad de la empresa. Más no cuando estás fuera de tu trabajo y estás detrás de cámara y no estás dentro de tu zona de trabajo y vas a hacerte una petición de parte de la empresa y toda la cuestión, pero ya estás fuera de tu zona de trabajo. No estás dentro de tu horario de trabajo. Entonces ya es una responsabilidad de tu trabajador. Y eso, digamos, si fuera dentro de un trabajo que se está encargando del horario de trabajo hacia una diligencia pues, externamente, obviamente también le corresponde al empleador asumir esa responsabilidad. Y mucha gente, desgraciadamente lo digo porque mucha gente que trabaja con temas eléctricos no usan ni siquiera una protección para poder hacer un trabajo tan simple como un tablero eléctrico, porque están acostumbrados a hacerlo. Pero nosotros como empresarios o como empleadores, como responsables de cada trabajo en temas de riesgos eléctricos, tenemos que obligar al trabajador de que use sus implementos de seguridad, porque yo soy el supervisor que está viendo tu procedimiento. Y todo procedimiento de trabajo, ¿no? Cuando tú tienes que hacer un tema de bloqueo, digamos, en el tema de electricidad, cumplir las 5 reglas de oros, se tiene que cumplir a pie de la letra. Tienes que desenergizar todo el sistema de tu perímetro donde tú vas a trabajar. Si estás trabajando en tu casa, ¿no? Como empresa, haciendo un trabajo, digamos, de aumentar el amperaje a un tablero, etcétera, obviamente pues, tienes que quitar la luz de todo. Está dentro de las 5 reglas de oro. Pero hay gente que no lo hace. Quiere hacer el trabajo rápido y esa rapidez, esa confianza, exceso de confianza que nosotros siempre decimos, hace que tú cometas un error y tengas una descarga eléctrica que obviamente uno no quiere que pase. Francisco, adelante Francisco, último comentario. Adelante Francisco Domínguez, abrirle el micrófono mientras voy compartiendo pantalla para iniciar la clase. Adelante Francisco, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro que sí, ¿Aló? Francisco. Buenas noches, Ya, Francisco, buenas noches.
Sí, gracias. Tratándose, buenas noches, tratándose de que ha sido un trabajo dentro de una empresa, seguramente hubo un procedimiento de trabajo, mas no hubo el análisis del espacio donde iban a trabajar, porque justamente se considera de que el trabajo solamente iba a ser el cambio del TR4 dentro de la empresa, mas no se estimó de que cerca a ello había cables eléctricos, ¿no? Entonces, por eso le digo, no puede haber un procedimiento de trabajo, mas no hubo el análisis de, o sea, in situ, donde iban a trabajar para considerar netamente que está cerca un cableado eléctrico. Así es. Así es, Francisco. Justamente lo que tú dices es correcto. Sin embargo, Jesús, ya después te doy la posta porque ya me gana el tiempo. Voy a contestar lo de Francisco, comentario, y bienvenido nuevamente Jesús después de tiempo. Bueno, Francisco, mira, te comento. Obviamente, cuando tú haces un servicio, yo tengo una empresa de servicios. Cuando yo hago un análisis de riesgo, como tú lo dices, hago una visita técnica previo al trabajo que voy a realizar antes de que me contrate la empresa. Ya, a ver, señores, Julio, por favor, apaguemos su micro, por favor. Gracias, Julio. Entonces, hacemos un análisis de riesgos, de que si vemos cables expuestos, todas las condiciones, digamos, que nos puede causar daño. Y ese análisis lo ponemos en nuestro informe, en nuestro reporte, para hacer nuestro procedimiento de trabajo, porque estamos haciendo un servicio. Esta empresa es una empresa que brindó un servicio para otra empresa. Entonces, ¿qué es lo que no vemos acá? Y obviamente no se visualiza bien el tema, es que no hubo un análisis de riesgo previo. Y sin ese análisis de riesgo previo, obviamente, mi procedimiento que haya yo tomado o haya tomado en cuenta está mal desde el comienzo. Porque están los cables eléctricos Es un procedimiento empírico. Así es un procedimiento. Entonces, acá hay una responsabilidad de la empresa. Porque cada empresa, o sea, cada vez que yo hago un trabajo previo, tengo que realizar una inspección previa, una evaluación técnica, como nosotros le decimos. Y esto es lo que no ha habido acá. Ahora, lo de defensa civil indican que obviamente es un procedimiento que dura 10 días, posiblemente tampoco está en el análisis de trabajo seguro. Entonces, hay que revisar todas las premisas del trabajo que se hizo, ¿no? O quizás tampoco hubo supervisión, o quizás tampoco había procedimiento. Pero obviamente, ¿cuál es el procedimiento para poder ejecutar un tipo de trabajo de alto riesgo en este tema de una torre de media tensión? Un análisis de riesgo previo, una visita técnica. De acuerdo a tu visita técnica, un procedimiento de trabajo. Después de tu procedimiento de trabajo, obviamente, antes de ejecutar cualquier tipo de trabajo, ya tus formatos que ya tú manejas. Y obviamente, antes de ejecutar un trabajo en una zona donde hay un riesgo de tensión, ¿qué tienes que hacer? Tienes que desenergizar todo que está dentro de las 5 reglas de oro de la parte de electricidad que vamos a ver dentro de un ratito. Y no lo han hecho, lo han trabajado con corriente viva. Desde ahí, Ingeniero, sí, una adelante. consulta, ingeniero. Mire, generalmente hay empresas, vamos, que, o sea, solicitan a realizar un trabajo, ¿no? O sea, un servicio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos, dentro de estos, ellos lo consideran como si fuese, vamos, esos postes ha estado prácticamente en la parte de afuera. Ellos dicen, no, eso ya es externo. ¿Está correcto eso? Mira, nosotros hemos encontrado en Puente Piedra y eso, digamos, son construcciones a veces por temas de terreno. Si hablamos de la parte, si una torre está en la parte interna, obviamente se tiene que coordinar con la empresa correspondiente, en este caso es Enel ahora, de energizar todo porque es una torre que va, ¿cómo es? La torre viene acá, una torre interna, después viene una torre externa. Entonces, y el cable pasa por encima o pasa por abajo, no lo sabemos. Pero igual, doctor, sea lo que fuese, si es una torre externa o una torre interna, donde es un cableado en serie, se tiene que desenergizar toda esa zona de trabajo. Y desgraciadamente, para poder hacer todo un trabajo es un procedimiento externo con la empresa, en este caso de Enel, de poder quizás hasta hacer, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo te explico? Es cuando los del norte y del sur hacen un trabajo y pasan un comunicado, bueno, vamos a hacer un apagón porque vamos a hacer trabajos acá. Está bien, están cumpliendo con un procedimiento porque no van a trabajar. Si vas a trabajar en una manzana, no vas a dejar la acera de acá del costado prendida y acá apagada. Tienes que apagar todo para poder hacer el trabajo.
y le corresponde a las entidades, como en este caso de Enel, de haber cerrado, digamos, el tema. Estamos hablando del cono norte, entonces estamos hablando del norte, digamos, de que tenía que haber cerrado, apagado toda esa zona de ahí para poder hacer un trabajo de este tipo. No lo hicieron. Se incumplió O con un tal vez procedimiento. crear un puente eléctrico, ¿verdad? No, no se puede hacer eso. Tienen No que se puede hacer, apagar crear un toda la puente. zona perimetral. Tienen que hacer toda Ah, la ya, zona. ya. Eso no lo puedes Ya. hacer porque como digo, estás adaptando, parchando un problema, pero tú no Ujú. sabes que esa adaptación que tú quieras hacer pueda fallar y no estás cumpliendo con las 5 reglas de oro, que es desenergizar toda la zona O sea, perimetral. Está claro, avanzando. así, así es. ¿Listo? ¿Listo, Francisco? Vamos a Ya, continuar con la clase. ya. Apagamos micros. Gracias, gracias. No, nada, pues contigo, Francisco. Gracias. Listo, señores, vamos a comenzar. Y bueno, hemos escuchado comentarios muy interesantes, ¿no? Y obviamente la informalidad nos puede llevar a la fatalidad. Y los malos procedimientos que hemos visto en estos videos previos también obviamente nos puede llevar también a una fatalidad por no cumplir con los parámetros de la seguridad que vamos a ver a continuación. Se pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos basamos, voy a agrandar un poquito mi pantalla. Si se corta, me avisan, por favor, me cortan nomás, me pasan un chat, me pellizcan todo, pero igualito. Vamos avanzando. Nosotros siempre nos basamos en la ley 29783. Y en este caso, en el tema de riesgo eléctrico, nosotros nos basamos en la resolución ministerial 111-2013 del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, obviamente, ese decreto de electricidad se basa mucho en la norma 29783, pero hay ciertos parámetros que vamos a ver a continuación si bien es cierto, existen procedimientos, existen, digamos, los sistemas de PPs, obviamente con el tema de electricidad se manejan otro tipo de parámetros que vamos a ver a continuación. Nosotros tenemos que saber, primeramente, qué es la electricidad. Primero, sabemos que la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas o negativas. Sabemos que esto no se ve, no es perceptible por los sentidos, no tiene olor, claro, después que te pasa una descarga se siente un olor como quemadito, ¿no? No es detectada por la vista porque todo viene muy rápido, no se detecta el gusto ni el oído, puede ser mortal al tacto y sin aislamiento. La corriente eléctrica, sabemos que es el flujo de una carga eléctrica a través de un material, ¿no? De conductos, debido al desplazamiento de los electrones dentro de su estructura molecular general. Ahora, nosotros vamos a poner un ejemplo que posiblemente parezca hasta vulgar. Entonces, si me lo permiten, es un ejemplo vulgar y yo me puse a pensar, pero obviamente pues todo lo que entra tiene que salir. A veces nosotros pensamos que es una broma, pero obviamente haciendo las consultas respectivas, a veces, esa gente que a veces le cae un rayo, la sierra, estamos con tormentas, ¿no? Entonces hay gente que sobrevive a una descarga de un rayo, ¿no? Entonces un día estuve en una charla de seguridad y que todos nos reímos porque finalmente cuando el pata nos decía, el capacitador nos decía que todo lo que entra tiene que salir. Entonces, a veces, digamos, es una reacción de microsegundos para poder, digamos, botar esa electricidad que está dentro de tu cuerpo, porque está que te calcina completamente por dentro. A veces, digamos, si darse, digamos, un sonido fétido, digamos, como por decirlo de manera más técnica, hace, digamos, que eso te pueda salvar la vida en un momento, ¿no? Porque estás botando la electricidad por ese medio, que es por la parte rectal de tu cuerpo, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de poder salvar tu vida en un tema, en una situación que obviamente lo tienes que hacer pues, en segundos para poder salvarte, ¿no? Entonces, hay mucha gente o poca gente que se ha salvado justamente por esa salida rectal, ¿no? Eh, que obviamente por casualidad de la vida se salvaron, por un tema, digamos, de que lo pensaron en ese momento, lo soltaron, pero digamos es una reacción de microsegundos para poder salvar tu vida en ese momento. Eso lo pongo, digamos, porque es un capacitador que lo dijo alguna vez y me acuerdo muy bien esas palabras y si yo googleé alguna vez, encontré esa parte que no lo tengo ahorita a la mano, pero obviamente parecía gracioso, incluso hasta parecía un poco vulgar, pero es así, ¿no? Bueno, sigamos.
Entonces, tenemos, digamos, los riesgos y efectos de electricidad, ¿no? Los riesgos eléctricos, que obviamente es la probabilidad que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano, ¿no? Que eso obviamente es como un conductor realmente, ¿no? Que obviamente, ¿qué es un accidente eléctrico? Justamente esa circulación de corriente eléctrica que pasa por todo tu cuerpo. Y a veces nosotros somos mismos conductores o, digamos, se pueden hacer unos puentes eléctricos, como dijo por ahí un colega. Y obviamente, por ejemplo, el chico que falleció, digamos, en esta torre en Lurín, que justamente llevaba un wipe, pero ese wipe estaba mojado por thinner, que finalmente fue un conductor eléctrico a través de su cuerpo, que obviamente nunca salió. Y acá vemos, digamos, diferentes tipos de electrificación, ya sea el tema de electrocución, que digamos es una de las causas. Otro tema, digamos, de electrificación son los cortocircuitos que vemos constantemente, como por ejemplo el tema de mesa redonda, el mercado central, donde cada vez que hemos ido a hacer una inspección sobre las telarañas eléctricas que hay ahí, cableados informales, entonces hacen que el pobre tablero en un momento u otro, pues obviamente, pues se descargue, pues, y hay una electrocución. Es como siempre yo he dicho, si tú, por ejemplo, de joven, vamos a suponer que yo tengo 50 años, y yo a los 20 años yo usaba, o a los 25 años yo usaba pantalón talla 30 o 28, era pata corpulento y mi pantalón 28 y 30 me quedaba muy bien. Ya a los 50 que me he engordado, me he empanzado, ¿no? Vamos a ponerlo, pues, el calor de la vida, ¿no? Obviamente no me voy a poner un pantalón talla 28 o 30. Ese pantalón va a reventar. Tengo que ponerle la talla que me corresponde. Cuando tú vas a un tema eléctrico, y ustedes no sé si lo habrán visto alguna vez, estás en una oficina a veces. El pobre toma corriente, simple, con un enchufito para que tú puedas conectar a tu laptop. Le metes tu estabilizador, le metes un hervidor eléctrico, le metes una cafetera, le metes, un pobrecito el enchufe. Obviamente, pues ese enchufe en un momento, pues, va a comenzar el zapateo de que se va a resetear el tablero. Le estás metiendo mucha carga. Y si tú le quieres meter más carga, pues tienes que aumentar tus tomacorrientes, aumentar el amperaje, digamos, de tu tablero. No puedes darle por lo mismo. A veces dices, uy, se apagó la luz nuevamente. Si antes tenías, por ejemplo, solamente en tu departamento, solamente tenías una refrigeradora, un televisor, después ahora tienes horno, microondas, tienes como 5 televisores. Eh, Obviamente, el tablero de corriente, pues, donde dice corriente eléctrica, se saturó, pues tienes que meterle más. Tienes que meterle más. Entonces, ¿cómo se llama? Ese es el problema cuando nosotros tenemos un tema de informalidad como lo de mesa redonda, un tema, digamos, de que nosotros mismos en la parte doméstica le metemos carga a nuestro pobre enchufe. Y después tenemos el tema de las explosiones. Explosiones que obviamente, ¿se acuerdan lo que pasó en el caso Pipers en algún momento que yo les puse de una plataforma que extraía petróleo en el mar? Y por una falta de comunicación, digamos, hubo una bomba que se saturó y reventó la otra bomba, originando una cadena de explosiones donde murieron 162 personas. Entonces, obviamente no se cumplen los procedimientos. Empresas importantes, ¿no? Incluso acá hemos tenido, no hubo un tema de explosiones, pero un tema, digamos, con Rexol hace unos años atrás, ¿no? De que el derramamiento de petróleo, obviamente, el impacto ambiental fue muy grande. Hasta ahora seguimos con esos temas que no tienen nada que ver con el tema eléctrico, pero a veces, digamos, las empresas muy grandes cometen errores. Como yo siempre he dicho, los errores son humanos, pero solamente por incumplir ciertos procedimientos. Y el tema de los arcos eléctricos, que a veces nos encontramos, a veces en temas de provincia, digamos, nos encontramos con ciertas cosas, que los cambios climatológicos que a veces hacen que hayan estos arcos eléctricos y originen también en tu casa también los picos eléctricos que nosotros conocemos. Los cables inadecuados que nosotros a veces tenemos al momento de hacer, digamos, una, una, una instalación. Por ejemplo, una cosa tan simple, ya nosotros no usamos esos cables mellizos, que por norma, hace tiempo eso ya quedó desfasado. Después aparecieron los cables vulcanizados. A veces tú le metías cualquier cable vulcanizado para poder meterle, digamos, a tu tablero y aumentar el amperaje y toda la cuestión. Entonces no usas tu cable adecuado. Es más, para Navidad, como muestra un botón,
compran sus lucecitas navideñas y toda cuestión, ay, qué bonitas las luces navideñas, enciendes tu luz, ay, qué bonito prendieron, ay, qué bonito, así tiene su sonido, todo, ¿no? Lo dejas toda la noche, te vas a tonear, te vas con tu familia a otra casa, todo, y tu casa se incendió. Esos cables son adecuados para, esos cables de árbol de Navidad son adecuados para tenerlo encendido toda la noche. No sirve. Es más, ni siquiera debiste hacerlo, puedes tenerlo ya, bueno, ni siquiera prenderlo un ratito. Ya por un tema navideño ya lo prendes un ratito, pero ni siquiera es el cable adecuado, por ejemplo. Después tenemos el tema de las herramientas eléctricas, ¿no? Que nosotros ya tenemos identificado, incluso están rotulados, ¿no? Para ciertos trabajos eléctricos, etcétera. La pobre herramienta a veces ya prácticamente está desgastada, la pobre, como cualquier equipo, se desgasta. Aunque sea un equipo manual, se va a desgastar. A veces están doblados, a veces cuando tú metes acá tu pedillero, también obviamente ya está tan esto que cuando tú pasas ya no es eléctrico, ya te pasa corriente igual. O sea, tienes que recambiar tus herramientas de acuerdo al trabajo que vas a realizar, si más aún cuando trabajas con un tema eléctrico. Los equipos dañados, por ejemplo, a veces tenemos esmeriles que a veces el disco de corte tal vez está ya, el pobre disco está con las justas andando, o el cable del disco también está pidiendo pena, incluso le forran a veces hasta con carga, con cinta aislante, que al momento de que tú lo conectas con un tema, con un tema, digamos, una toma corriente, obviamente pues, eso te puede dañar tu cuerpo, incluso te puede matar. Y ahora que tienes que poner, digamos, ¿cómo se llama? Punto a tierra, digamos, a todo el trabajo a todas las conexiones que tú estás haciendo. A veces se les pasa a algunos técnicos y no le ponen punto a tierra. Que nosotros cuando hacemos una inspección, digamos, para un tema de licencias, vemos que casi todos los tableros de un edificio no tienen puesto punto a tierra. Así, etcétera de cosas que nosotros vamos a ver, digamos, en una conexión doméstica, de trabajo de gran magnitud. Incluso el aeropuerto te pide incluso cables NYY para poder hacer una instalación. El metro de Lima te pide cables para hacer una instalación de cableado y para usar, digamos, una extensión, digamos, tiene que estar normado y aprobado. No puedes usar cualquier cable, no puedes usar cualquier extensión. Y eso, digamos, son muchos factores y muchos peligros eléctricos que los técnicos que están a cargo nuestro no lo entienden. Jugar con la corriente viva es peligroso. Aparte del trabajo a altura, los riesgos eléctricos es para mí un trabajo de mucho respeto y que hay que trabajarlo con mucho cuidado. Muy bien, acá tenemos más riesgos eléctricos, más peligros eléctricos, que obviamente son errores humanos también. Casi el 80% de los errores es justamente por una distracción. Fallas mecánicas, contaminación, conexiones incorrectas, falta de inspección, como la que vimos en el segundo video, porque obviamente no había una inspección previa de análisis de riesgos, falta de comunicaciones y acuerdos a veces entre las personas que están trabajando, condiciones inseguras como el desgaste de los equipos, el diseño a veces está mal diseñado, el mantenimiento también es incorrecto, no cumplen con el procedimiento, a veces el técnico no conoce el procedimiento, ¿no? Falta de capacitación, falta de experiencia, el uso incorrecto de los EPPs, manejo de herramientas inadecuadas, etcétera. Y algo clave siempre, el exceso de confianza. Alguna vez vimos un video, a los que hemos estado de la primera clase en la parte de seguridad, les mostré un video donde el señor perdió los dos brazos. Los dos brazos, y le decía a sus compañeros, no cometan el mismo error que yo cometí, porque mi familia me ve como un monstruo y a nadie me contrata. Debemos pensar siempre en la seguridad y pensar siempre que en nuestra casa nos están esperando. Cuando tú pierdes un miembro, ¿quién te contrata? O si quedas vegetal a una descarga eléctrica, ¿quién te va a contratar? Vas a hacer una carga familiar. O a veces tenemos el tema de que
traes los problemas de tu casa y lo llevas a tu trabajo cuando estás justamente metido en una torre de alta tensión. Es mejor no ir, es mejor comunicar. ¿Sabe una cosa, señor? Tengo problemas. No puedo estar acá presente. ¿Me dejo entender? Listo, después tenemos peligros, condiciones, digamos, climatológicas. A veces, digamos, el tema de las lluvias, inundaciones, ¿no? Que a veces, digamos, estás trabajando sobre ellas y pasa pues, que estás, digamos, en condiciones húmedas, ¿no? Entonces, obviamente, no puedo trabajar así, tengo que paralizar mi trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, las 5 reglas de oro que ya conocemos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en esta parte de acá 5 reglas de oro muy claramente, ¿no? Primero, obviamente, a todo un trabajo es identificar y cortar toda fuente de energía. Una vez que yo identifico mis fuentes de energías, que no lo hicieron obviamente en el video que hemos visto, obviamente tengo que bloquear y señalizar todos los equipos, ¿no? O sea, tengo que apagar, bloquear todo y señalizar toda mi zona de trabajo. La parte 3 de la regla de oro, clave, digamos, de todo esto, es obviamente verificar la ausencia de toda fuente de energía. No solamente que hayan apagado la llave. A veces tú pasas tu multímetro y vas a ver que por ahí siempre hay fugas de corriente. Tienes que verificar exhaustivamente de que tu corriente esté cero. Y una vez que tengas esto a cero, vas a colocar a tierra el circuito desconectado. Y vas a delimitar finalmente tu zona de trabajo. Vamos a repetirlo nuevamente, porque puede ser pregunta de examen. Aunque ya algunos lo sabemos, es importante recalcarle a su gente siempre que hay que identificar y cortar toda la fuente de energía, bloquear y señalizar todos los equipos con los que vas a trabajar, evitar la reconexión, obviamente, verificar la ausencia de toda fuente de energía, colocar a tierra el circuito desconectado y delimitar la zona de trabajo. Recomendaciones para evitar un accidente eléctrico. Evitar actos subestándares, entender los objetivos del trabajo, los procedimientos, capacitación permanente a los trabajos que vas a realizar en temas eléctricos, todo elemento que esté energizado hasta demostrar lo contrario, instrumentos de medición que estén calibrados y que funcionen correctamente, revisar el equipo de protección personal, ¿no? Pensar mínimo 2 S antes de actuar. Entonces tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. A ver, acá tenemos uso de EPP según actividad. Cuando nosotros hablamos de estos EPPs que nosotros ya conocemos, obviamente, cuando yo trabajo con un casco en un tema eléctrico, no voy a hacer un casco tipo 1. Esos de antigolpes no me sirven. Porque si hay una descarga eléctrica, tengo que usar un casco normado y que sea para mi trabajo eléctrico que voy a hacer. Usualmente usamos cascos hasta para 20.000 voltios. ¿Pero qué te dan las empresas en la mayoría de los casos? El casco tipo 1. ¿Qué te dan las empresas que son medias irregulares? Ni casco te dan. ¿O dónde lo compran? Ya sabemos dónde. Los guantes tienen que ser de cuero, tienen que ser dieléctricos. Los lentes de seguridad, la careta facial, guantes dieléctricos como acabo de mencionar. Las botas tienen que ser dieléctricas. A veces cuando te compran unas botas, lo compran a veces a 30 mangos, 30 soles. Lo más barato para evitar un exceso de gastos para el empleador. Pero ustedes tienen que ponerse botas que aguanten cierta cantidad de voltaje en caso de que pase una descarga eléctrica. ¿Ustedes creen que si el trabajador que tiene todos sus implementos de seguridad con fibras de algodón, con sus botas eléctricas, su casco que aguante 20.000 voltios, ¿tú crees que una descarga eléctrica te puede aguantar? Es como si fuera un chaleco antibala. Cuando es un chaleco antibala, te puede caer balas en tu cuerpo, te golpea todo, pero te levantas. Es lo mismo con un tema eléctrico. Tú puedes estar bien implementado, con buenos equipos de seguridad para el tema eléctrico, y créanme que no les va a pasar. O sea, te va a pasar, pero no te vas a morir. Vas a estar bien. O sea, vas a estar golpeado, pero asustado nada más. Pero vas a estar bien. Acá veo justamente los cascos
que debemos tener. ¿Qué características tienen que tener los cascos? Primero, que tienen que ser resistentes, ¿no? Ligeros. Tiene que ser de polietileno de alta densidad. Estas son las características de un casco para tipo eléctrico. Hay tipo 1, tipo 2, disponible en tres clases, que son la clase G, que es para servicio general de protección, o sea, voltaje bajo. La clase B, que es justamente para propiedades dieléctricas, clase hasta 20.000 voltios. Y la clase C, conductivo y servicio general. Yo siempre he recomendado la clase E. Y es efectiva. Y esto tiene que estar normado con las normas ANSI, que vemos en la parte derecha, que es justamente para este tipo de trabajo. Ahora, esto tiene una fecha de fabricación y el tiempo de vida, digamos, de estos tipos de cascos, obviamente dependiendo de la cantidad de trabajo que tú le des, es más o menos 5 años. Después tenemos estas caretas de soldadura. Esta careta de soldadura, o sea, para los que trabajan con soldadura, careta contra el arco eléctrico. Trabajo con riesgo de arco eléctrico. Una careta translúcida con proyección de partículas, mediles, ¿no? Taladros, tornos, ¿no? Fluidos a presión, perforación, carpintería y químicos. Tiene que resistir a temperaturas, es ligero, policarbonato con absorbente térmico, proporciona transmisión de luz visible, ¿no? Y obviamente esto tiene que estar con los estándares de la norma NFPA 70E. Existen diferentes tipos ¿cómo se llama?, de equipo de protección para el tema de soldadura, ¿no? La clasificación mínima es de 4 cal por centímetros cuadrados y la categoría 3 de 25 cal por centímetros cuadrados. O sea, todos estos estándares que yo les estoy comentando, créanme que son pocas las empresas que las cumplen. Y si tú, por ejemplo, ves un casco, digamos, como lo acabo de comentar, oye, ¿cómo sé que es un casco que está normado? Ahí, digamos, en donde está tu tema de tu cabecita, cuando te vas a poner, ahí aparece norma ANSI. Usualmente si tú compras un casco 3M te va a salir. Un casco, digamos, de este tipo de proporción te puede costar, en las Malvinas te puede costar 5 o 10 soles, pero un casco normado te puede costar 250, 300 soles. Igual para el tema de careta de soldadura. Ahora, tenemos también otro problema que es muy, digamos, peculiar, que es el tema de protección auditiva, ¿no? Sabemos muy bien que para los estándares, digamos, el ruido, digamos, mayor a 80 decibeles, tienes que usar un tapón, una orejera, ¿no? Entonces, es responsabilidad de cada persona protegerse el ruido. No tanto de cada persona, sino que el empleador te lo tiene que dar. A veces te ponen esos taponcitos de oído, pues, que te ayuda. Pero si estoy trabajando bajo un ruido constante, digamos, como el esmeril, te tienes que poner un tapón de oído. Muy poca gente lo usa. Un tapón tipo tricono, NRR, de 23 decibeles con cada caja individual, orejeras de hasta 27 decibeles, ¿no? Y niveles sonoros mayores a 90 decibeles, doble protección auditiva. Esos taponcitos de oído, ¿tú crees que te va a proteger, digamos, cuando estás trabajando todo el día con el esmeril? Lo vas a sentir, digamos, porque es un tema de peligro, que a la larga, quizás en el momento de juventud, no lo vas a sentir. Es como cuando tú eres de buen diente, eres cevichero, te gusta tu sequito, todo, ¿no? Pero tú no mides, tomas tu gaseosa, todo, te engordas, todo, la obesidad, diabetes, después te da cirrosis y te mueres. Todo es un proceso. El ruido es igual. El ruido quizás tú no lo sientes al momento, pero va a ser tiempo que te llaman, Juan, ¿cómo? Juan, no te escucho. Entonces, sin darte cuenta, estás perdiendo el tema, digamos, la sensibilidad de que cuando te llaman, no escuchas bien. Y ese enfermedad silenciosa de la sordera va avanzando poco a poco porque no te protegiste bien cuando trabajas con este tipo de... ¿no? Tenemos los guantes de trabajo, ¿no? También, obviamente, no son cualquier tipo de guantes también. Hay guantes que aguantan hasta 36.000 voltios, que son tipo de clase 4. Ustedes se han fijado, digamos,
si digamos esos guantes que son dielíctricos, ¿hasta qué tensión pueden aguantar? Usualmente son de características de cuero, de varana, ¿no? De hilo con puntos de PVC, de nitrilo, y tampoco son baratos. Igual que los lentes de protección, a veces nosotros usamos lentes de protección los más baratos que encontramos, o compramos los de logística, compran los más baratos, pero lo que estamos expuestos a protección de partículas, a radiación, debemos usar lentes de protección adecuados de acuerdo a las normas ANSI que figuran aquí abajo, la S87.1/1989. Y así también tenemos el tema de los, ¿cómo se llama? De la uniforme que vamos a poner, que vamos a usar. Obviamente, y es obvio que tenemos que usar camiseta de manga larga y pantalones largos con uso. Pero si hablamos de 40 cal por centímetros cuadrados, tenemos que usar eh, buzo resistente al salarco eléctrico, como las fibras de algodón que se ven en la tercera figura o en la cuarta figura. Ya no usamos los convencionales de tipo 0 o tipo 1. Tenemos también acá los equipos especiales, ¿no? Incluso para nosotros, con los soldadores que están homologados, obviamente, pues, no solamente es usar tu EPP, tienes que usar escarpines, tienes que usar mangas, tienes que usar mandiles, tienes que usar gafas, tu careta de soldar que a veces tu luna que está en tu careta, a veces ya no sé, tú ves todo lo que estás haciendo, no son adecuados tampoco. A veces tenemos que usar también protección respiratoria, ¿no? Respirador de acuerdo a las normas NIOSH o ANSIS, que a veces tampoco lo usamos como debe ser, de acuerdo a lo que estamos viendo acá. Siempre recomendamos cierta marca, pero no la puedo decir esto. Uy, se cortó. Muy bien. Después tenemos algunas causas de los accidentes, obviamente. Acá quiero entrar a detallar un poquito. Tenemos esos actos subestándares y las condiciones subestándar. Las acciones subestándares son aquellos actos que las personas hacen por debajo de lo normal. Y las condiciones subestándares son aquellas que por el ambiente está por debajo de lo normal. Pero tenemos estados mentales. ¿Por qué cometemos esos errores o esos accidentes? ¿Por qué se originan estos accidentes? Porque a veces quieren hacerlo rápido, porque a veces estamos fatigados, o a veces estamos frustrados por tener problemas desde la casa, y lo llevamos a tu centro laboral, que debemos de separar esas emociones personales, que a veces es importante, digamos, hacer un paréntesis acá, porque hay gente que no sabemos los tipos de problemas que puedan tener desde su casa y te vas a poner a trabajar en un tema de alto riesgo. Entonces, en esta charla de 5 minutos, a veces hay que darnos un espacio, 1 minuto, 2 minutos más, determinar esa charla de 5 minutos, dándose un abrazo fuerte con todos los trabajadores, ¿no? Y a veces parece mentira, pero esos abrazos a veces fortalecen mucho a una persona. Y tú te das cuenta que tu compañero está un poco inquieto. Entonces también está el compañero para poder conversar. Y si tú te sientes un poco desmotivado por un tema familiar, de casa y tanta cuestión, es mejor, digamos, no trabajar, porque a veces las cosas, las malas vibras, a veces, claro, no soy, digamos, brujo de esas cosas, pero a veces estas malas vibras hacen de que sucedan ciertos accidentes que puede llegar a la fatalidad. Hay que tener en consideración ese paréntesis. Tenemos también acá la evaluación de riesgo de la seguridad. Siempre es primero, como siempre lo he dicho, y justamente el ejemplo que conversamos con el colega, es identificar los peligros previamente antes de hacer cualquier tipo de trabajo. Si yo no identifico los peligros y me arriesgo a hacer el trabajo, nos vamos a encontrar con el problema del video del accidente de los trabajadores en esta empresa formal. Tenemos que evaluar los riesgos. Y una vez que tengamos evaluado y identificado los riesgos, controlamos los riesgos. Para eso está la IPRC, para eso están las matrices de identificación de riesgos y peligros. Si no tenemos esto, ¿cómo prevenimos los accidentes? Incidentes.
actos subestándares, condiciones subestándares, etc. Por ejemplo, peligros, riesgos y controles. Por ejemplo, acá tenemos un retiro de una clavija a tierra del enchufe, la conexión a tierra está incorrecta, el riesgo es obviamente quemadura, una electrofusión o un posible incendio. Entonces, ¿cuáles son los controles que debo hacer en un hiper-C? El retiro de enchufes, la conexión a puesta a tierra, conexiones eléctricas estándar, inspecciones previas al uso, sensibilización a riesgo y el uso correcto como figura en la tercera figura, más no como la primera figura. Circuitos sobrecargados, lo que les comenté en el ejemplo de ponerle al pobre enchufe, colocarle una hervidora eléctrica, cafetera, el estabilizador, 5 computadoras, pobrecito. Recuerdo en el año 2006, más o menos, cuando yo trabajaba en farmacias peruanas, lo que antes era Botica Fase y lo que hoy es Mifarma, teníamos, por ejemplo, esta es una empresa chilena, teníamos en Perú y teníamos en México. Entonces, estos problemas que hubieron, digamos, de la sobresaturación de cargas, obviamente, como le dije algún día, pues, el mismo ejemplo del pantalón, ¿no? Oye, ustedes saben lo que significaba, digamos, apagar todo el sistema, digamos, de Perú, digamos, que se encontraba en La Victoria, era pérdida de miles y miles de dólares. Pero no les quedaba otra opción, porque si hubiese habido un cortocircuito o una explosión, digamos, dentro de la planta donde se hacen los farmacéuticos, los fármacos, esto hubiese generado una pérdida de millones y te hubiesen cerrado el negocio en Perú, ¿no? Porque esto ya estaba con informe técnico de que tenías que cambiar y cambiar, digamos, tu tablero eléctrico a uno de mayor amperaje. No estamos hablando de un tablero doméstico, estamos hablando de un tablero gigantesco, ¿no? Entonces, obviamente, esa acumulación de enchufes y tomacorrientes hacen, digamos, de que el riesgo pueda ser un incendio y la gente que trabaja ahí, obviamente, quemaduras, muerte, electrocución, ¿no? Caídas, fracturas, etcétera. Más que todo la muerte, ¿no? Más que todo la, esa es la fatalidad. Y acá, por ejemplo, es, digamos, incrementar las tomas eléctricas, ¿no? Obviamente, aumentar el amperaje del tablero, canalizar las conexiones y tenía que haber señalizaciones sin sensibilización. En otro lugar, un edificio muy conocido que está al frente del Jockey Plaza, tú entrabas a la piscina y sentías como una corriente eléctrica. Estaba polarizado. Era un riesgo de que la gente se vaya a bañar ahí porque obviamente tenías todo en ese edificio. Tenías cine, piscina, sauna, todo tenías en ese edificio. Ahí vive Pablo Guerrero, en la época. Vive Melissa Loza, gente muy importante en la farándula. Y desgraciadamente la piscina, cada vez que tú entrabas a la piscina, te daba polarizado. Pa- Pisabas, pisabas el borde de la piscina, sentías ese como un incómodo. Tenías que hacer una redistribución eléctrica. Y así, varios casos que vamos a encontrar acá como cables sueltos, ¿no? Obviamente todos van a un tema de quemadura, electrocución, fractura, y obviamente para tener un control, digamos, un mecanismo de control para un hiper-C, es obviamente realizar un mantenimiento, limpieza del ambiente, canalización, colocar, digamos, el cable correcto, etcétera, ¿no? Y más ejemplos tenemos acá, ¿no? El taladro de aislamiento, equipo de soldadura autógena, uso de equipo de soldadura autógena, y todo, digamos, tienen su riesgo, ¿no? En el caso del taladro, obviamente, es la quemadura de electrocución, en el caso de la soldadura autógena, tenemos amputaciones, incluso porque a veces nos descuidamos y nos traemos. Ustedes han visto, por ejemplo, esos mecánicos que trabajan en arreglando tubos de escapes con el carburo. ¿Qué manera de trabajar estos muchachos sin nada? El implemento trabaja sin polo, sin zapato. O sea, es una desgracia completamente. ¿Quién fiscaliza estos trabajos? Nadie. Nadie dice nada. O sea, digamos, acá no usan EPPs, ¿no? Debería bastante sensibilización, gente que trabaje, que tenga acreditación para este tipo de trabajo, que nadie lo ve. Igual, digamos, con el tema de soldadura autógena, o sea, ¿qué te puede generar, digamos, si tu protección de la careta facial es deficiente? Te puede quemar la retina, el tema de ceguera, ¿no?
o estás inhalando el mismo humo que inhalas cuando estás soltando no emite humo, puedes tener afecciones respiratorias, neumonía, fibrosis, cáncer, etc. ¿Somos conscientes y hacemos una culpa de que cuando hemos trabajado nos hemos encontrado con estas deficiencias? Sí, nos hemos encontrado. Hemos parado la obra en su momento, el trabajo, porque el técnico no quiso trabajar porque no se sentía cómodo. No, a veces lo hemos dejado continuar. Pero podemos evitarlo, sí podemos evitarlo. Con los controles de seguridad y el manejo del IPR6 y los procedimientos adecuados. Y si tú lo permites, eres también parte de, y cómplice, digamos, de una irresponsabilidad que puede llegarse a la fatalidad. Los controles de riesgo que ya sabemos, obviamente tenemos que identificar el peligro, evaluar las consecuencias, el control de riesgo, ¿no? Y ver, digamos, de acuerdo a tu matriz hiper, digamos, y nosotros sabemos esto en temas de seguridad, las escalas, digamos, si tenemos un nivel de moderado o importante, digamos, no, perdón, importante, de nivel importante, no podemos iniciar un trabajo hasta bajarlo a un nivel moderado. Tenemos que bajar los niveles de riesgo para evitar, digamos, cualquier incidencia. Algunos peligros, digamos, que tenemos, por ejemplo, cuando hacemos una evaluación de riesgo, cuando vamos a hacer techos, tanques, canaletas, obviamente tengo que revisar previamente mi nivel de riesgo. Pisos con imperfecciones, ¿no? Pisos deteriorados, falta de cobertura, pisos disparejos, herramientas defectuosas, que siempre nosotros a veces nos encontramos con esas herramientas de hechiza que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Los mangos deteriorados, herramientas corroídas. Eso cuando no tenemos esos temas de procedimiento del uso de las herramientas que tienes que etiquetarlas mensualmente. Cuando no tienes ese control, trabaja con las herramientas que se te den la gana. El tema de los peligros y riesgos, que lo sabemos, que obviamente peligro es cualquier cosa que nos puede causar daño, que eso ya lo sabemos muy bien, no me voy a detener en estos temas. Y el riesgo, que es una combinación o una probabilidad de que algo te pueda hacer daño, ¿no? Los tipos de peligro, que ya lo sabemos muy bien, que son los tipos de peligros físicos, químicos, biológicos, sociales y ergonómicos. En este caso, en el tema físico vemos los peligros eléctricos, que ya hemos hablado, el tema del ruido, que es bastante importante y que obviamente nos trae consecuencias, el tema de la radiación también, y obviamente un tema que siempre tenemos es el tema psicosocial, que siempre, el ejemplo que les he dicho, que siempre no sabemos cómo puede venir otra persona desmotivada al centro laboral, ¿no? Por X problemas, obviamente son muchos, ¿no? Y el tema ergonómico, que a veces porque haces las cosas rápidas, descuidas un tema de tu procedimiento y obviamente te puede pasar por un tema de posturas forzadas, puedes tener una descarga y quedar ahí. Peligros asociados, obviamente, a los temas eléctricos, a veces tenemos temas de niveles, los pisos deteriorados. Es más, a veces nos encontramos que estamos haciendo una excavación en un trabajo, digamos, de zanja, por ejemplo, y a veces sin tener conocimiento, porque no tenemos un plano, no tenemos, digamos, una evaluación de riesgo previo, nos encontramos a veces con un tema de que estamos arrastrando un cable que cuando tú lo cortas te puede pasar una descarga eléctrica que no sabemos de cuánto es, porque no sabemos si es de medio o alta. Obviamente tiene que haber señalizaciones de advertencias, verificar, digamos, si estoy haciendo un trabajo en zanja, que no sé, digamos, qué es lo que me puedo encontrar al momento de una excavación, obviamente tengo que parar la hora si es que mi vigía verifica y encuentra algo como esto, ¿no? Aunque a veces son puntos ciegos. El término, a veces nos encontramos con trabajos con asbesto, ¿no? Que se utiliza para indicar la forma fibrosa de varios minerales que en el pasado han sido explotados comercialmente por su peculiar característica físico-química, ¿no? Y este efecto en el organismo es cuando se liberan esas fibras y producen, digamos, problemas pulmonares. Acá, por ejemplo, tenemos una zona desminada en Enel. Obviamente hay un cerco perimétrico desminado de la planta térmica de Enel, o sea, un tiempo que estuve trabajando ahí. Obviamente hay un trabajo sin excavación, donde hay una inspección visual previa, hay una detección de metales, ¿no? Se revisa todo el perímetro bajo un plano que se nos entrega para poder hacer antes de hacer una remoción, una excavación. Tenemos que inspeccionar y delimitar la zona cuando queremos trabajar en ella, ¿no?
Sabemos, digamos, parte de los requisitos que la altura, digamos, un trabajo en altura, que hemos ya visto el tema en la primera clase, es mayor a 1,80 metros, ¿no? Más que todo cuando trabajamos en torres, con andamios, con plataformas, con escaleras, y obviamente cualquier persona no puede subir ahí. El examen ocupacional tiene que darte, digamos, apto para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y obviamente parte de la gestión es obviamente identificar el peligro, evaluar los riesgos y las medidas de mitigación en caso que nos encontremos digamos, con cables, digamos, expuestos, ¿no? Y los riesgos principales, que ya sabemos, obviamente, caídas, caída de objetos y el síndrome del arnés, ¿no? Y temas de control, definitivamente la capacitación permanente, personas preparadas, personas con experiencias acreditadas, ¿no? Inspección de equipos, procedimientos de trabajo, etcétera, etcétera. Y obviamente tu arnés y tu línea de vida. Acá tenemos algunos requisitos, digamos, del uso, por ejemplo, de escaleras. Lo voy a pasar rápidamente porque no va un poco al tema que estamos trabajando. Acá vemos, este tema es muy importante. En el tema de los andamios, obviamente, si estamos trabajando con temas, digamos, con un andamio vertical, el personal tiene que estar certificado y apto para físico y mentalmente, ojo, físico y mentalmente, ¿no? Obviamente tiene que estar acreditado, ¿no? La carga máxima tiene que estar visible, ¿no? Tiene que haber responsable del montaje visible, tiene que haber un supervisor responsable, ¿no? ¿No? Para el tema del montaje. Y estas son las identificaciones, digamos, cuando estamos en rojo, obviamente el andamio no está apto para el uso. El andamio está en amarillo, digamos, porque obviamente encontramos un andamio que está con riesgo. Y cuando el andamio está en verde, obviamente está apto para hacer el trabajo. En el trabajo en caliente es igual, ¿no? O sea, aplica a todo el personal que realice trabajos de corte y soldadura, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber capacitación permanente, ropa de protección de acuerdo a norma, ¿no? La manipulación, o sea, la careta con placas de filtración tiene que estar protegido, digamos, de los rayos infrarrojos y ultravioletas, ¿no? Alejar materiales o combustibles. A veces nos hemos encontrado que en un almacén están soldando y tenemos productos inflamables. Entonces tenemos que tener, digamos, el material requerido, tenemos que tener los requisitos de acuerdo a procedimientos, y si tenemos productos inflamables, retirarlos de ahí y rotularlos y separarlos en un lugar adecuado para poder tener almacenados esos productos. Igual, antes de iniciar cualquier tipo de operación, es primero inspeccionar la ausencia de fuente de ignición, informar al personal en el área, delimitar las áreas que están contiguas, detectar fugas con gas inerte y instalar siempre un extintor en tu zona de trabajo. Y el permiso de trabajo en caliente es información de riesgos, supervisor revisar y aprueba, el supervisor aprueba, digamos, este tipo de trabajos. Revisamos si existe interferencia con equipos adecuados, mantener copia del permiso en el lugar. Todos esos permisos y procedimientos tienen que estar visibles a la supervisión del SOMA que va a estar a cargo en ese momento. Igual con la moladora, ¿no? El riesgo, contacto eléctrico, cortes, golpes, vibraciones, polvo, ruidos, etcétera. Y las recomendaciones siempre van a ser pues, que obviamente tu moladora tiene que estar en buen estado, pues no vas a trabajar con una que está destartalada. Y hemos encontrado un montón, ¿ah? Y ya hemos encontrado gente que ha perdido hasta el brazo cuando hemos tenido que ha fallado el disco de corte, que el sistema no funcionaba bien, y después funcionó, te cortó el estómago, muchas cosas. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo, digamos, de una distancia mínima de seguridad, ¿no? El ancho mínimo de la faja de servidumbre, ¿no? A veces nos hemos encontrado con esas torres de transmisión altas, ¿no? Que nosotros, cuando en la época del terrorismo encontrábamos, pues, bastantes torres, digamos, en la sierra, ¿no? Que se encuentran en áreas libres, ¿no? ¿No? Un área libre, ¿no? Que obviamente, para que tú puedas hacer tu trabajo, digamos, en ese aspecto tienes que limitar tu zona a más de 15 metros de la zona, ¿no? No vas a ponerlo pues a 1 metro, ¿no? Y tienes que también investigar, digamos, porque hay algunas torres, digamos, de alta tensión que todavía se encuentran minados, ¿no? Para estos tipos de trabajo. Acá, por ejemplo, tenemos para el tema de izaje, ¿no? Por ejemplo, a veces estamos trabajando con andamios y nos encontramos con estas situaciones de riesgo cerca de líneas eléctricas, ¿no? Mayor a 3 metros, cualquier línea eléctrica. 5 metros para tensiones de mayores a 66 kilovoltios. A 7 metros para tensiones de 200, mayores a 220 kilovoltios.
Y nos encontramos con estos ejemplos, ¿no? ¿No? Esta es una fuente de España, ¿no? Y no solamente en España, lo vemos en todo, a nivel mundial. Por ejemplo, por ejemplo, en la semaforización, digamos, que hacíamos en Rambla Breña, están los semáforos ahí y teníamos que subir, digamos, al panel de control que estaba en un poste. Y nos encontrábamos con estos tipos de cables aéreos. Igual que los andamios, ¿no? De las personas que estaban trabajando, digamos, que trabajan en mesa redonda, haciendo trabajo de fachada y te encuentras con toda la telaraña de cables. O esta responsabilidad por falta de vigías o de supervisión, de que te anclas, digamos, con la polea de este camioncito y obviamente te puede escalar todos los cables. Y ha pasado, digamos, en algunos casos que cuando has trabajado se han llevado todos los cables de la zona, de la cuadra, ¿no? Y así encontramos trabajo con el montacarga, ¿no? Obviamente todos con sus procedimientos, ¿no? En el trabajo de izaje para estos temas tenemos que verificar que la pala hidráulica esté funcionando correctamente, que el equipo, la maquinaria pesada funcione, digamos, de acuerdo al checklist que ustedes le hacen previamente antes de hacer una operación, ¿no? Obviamente tiene que haber un certificado de operatividad, una prueba de carga vigente, certificado del operario y todos los procedimientos que figuran en esta diapositiva, ¿no? A veces nos encontramos con interferencias, ¿no? Obviamente, esas actividades que hacemos en zanja, como el primer cuadrito, a veces tú no sabes qué te encuentras debajo de la tierra, ¿no? Y a veces parece increíble, te encuentras con cables de alta tensión, ¿no? Y cuando tú preguntas al empleador, oiga, ¿tiene un plano de la zona que vamos a excavar? No, no hay nada, ustedes lo tienen que hacer. Entonces ya tenemos un riesgo, una condición insegura, ¿no? Por ejemplo, esos peligros ocultos son esas tuberías, cableados, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y obviamente cuando yo estoy haciendo con el retro, jalo ese cable, obviamente va a haber una electrocución. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el uso de herramientas, ¿no? Herramientas de mano, que tienen que ser aprobadas por el contratista, ¿no? Por los supervisores, por los jefes SOMAS. Etiquetar, digamos, esas herramientas con las que estás trabajando y obviamente mensualmente tienes que cambiarlas en caso se requiere el cambio. En las herramientas eléctricas portátiles también tenemos que tener una aprobación de doble aislamiento, ¿no? Conexión a fuente de alimentación por medio de transformador de aislamiento. Si son neumáticas, ¿no? Como algunas que trabajamos a veces, obviamente tenemos que asegurar la conexión flexible para evitar su desconexión, instalar grapas de seguridad para evitar una expulsión imprevista, el uso de aire comprimido para limpieza menor de 30 psi. Y a veces, por ejemplo, enchufamos esos tipos para poder trabajar, digamos, con un percutor y finalmente el cable está mal puesto, ¿no? No nos damos cuenta, nos hacemos los locos. Entonces, si después vienen, oye, hazlo tú, amigo, se lo encarga a otra persona. Entonces, esas cosas están mal. Voy al baño, ahorita vengo. Si vas a irte al baño, paras el trabajo y te vas al baño, pero tú eres la persona especializada para este tipo de trabajo. Por ejemplo, tenemos un conjunto de procedimientos, ¿no? Cuando hacemos el bloqueo y el etiquetado, o sea, diseñados para reducir el riesgo de las lesiones debido a una activación accidental de la maquinaria o energización del sistema eléctrico durante el servicio de manutención. El lockout es cuando dejar fuera de servicio un equipo, bloqueando su acceso y asegurando esta condición hasta la puesta de servicio. Los clásicos candados. El TOC-out o la tarjeta o etiqueta de identificación de equipo que se encuentra en condición fuera de servicio. Acá, por ejemplo, se dice no operar, no tocar, peligro, hombres trabajando. O sea, hay una identificación de bloqueo para las personas. Estos son los elementos de bloqueo, las clásicas tarjetas que a veces nosotros colocamos, digamos, de color rojo, naranja o amarillo. Los tipos de candados, que obviamente si somos tres operarios, tiene que haber tres candados. Si son 5 operarios, 5 candados, más la persona encargada, ¿no? Y las 5 reglas de oro que ya hemos conocido. Estas 5 reglas de oro es muy importante para todo tipo de trabajo y para todo tipo de procedimiento, ¿no? Obviamente, para poder yo activar, digamos, mi autorización, tengo que tener mi matriz hiper, mi programa de actividades, en algunos casos te piden el diagrama de Gantt, los manuales de instrucción,
inspecciones previas a intervenir, ¿no? Los accesorios de bloqueo, como las aldabas, caja de extensiones, ¿no? La caja, digamos, de reglamento de mantenimiento eléctrico, bloqueador de válvula tipo A, tipo B, etcétera, etcétera, ¿no? Acá seguimos viendo algunos tipos de bloqueos, ¿no? Que estamos viendo acá. Ya no gana el tiempo. Acá a veces incluso el tema de bloqueo basta con el nombre y el apellido de la empresa, da una foto de la persona que está ahí, ¿no? De color blanco, propio del contratista. Y acá una secuencia de lo que es el etiquetado, ¿no? Tenemos 7 pasos para poder hacer un etiquetado, digamos, de trabajo. Obviamente, el paso uno, donde el operador coloca el candado de la tarjeta de bloqueo de los equipos a bloquear, ya sean, si son 2 equipos, dos candados que vamos a colocar, o 2 tarjetas de bloqueos. Luego guardamos la llave de los candados, igualito como dije, si son 2 técnicos, dos candados. Sella la caja de extensión de bloqueo de operación y coloca su candado, ¿no? Así como se muestra, el responsable del trabajo coloca su candado y su tarjeta de bloqueo, o sea, ya serían 2 candados cuando estamos hablando de un solo técnico. Llevas la llave del candado que colocó en la caja de extensión de bloqueos de operación y lo deposita en la caja de extensión de bloqueo del responsable del trabajo. El paso 6 ya es prácticamente el responsable del trabajo sella la caja de bloqueo del responsable de trabajo, coloca su candado y tarjeta personal, blanca o celeste, y se conserva la llave. Y por último, todos los colaboradores responsables de trabajo colocan sus candados y tarjetas personales, como lo indiqué en la parte 1. Ahí están los 7 candados. Si son 4 técnicos, pones 4 técnicos y el responsable. En total, ¿cuántos serían? 5 candados. Y acá estamos repitiendo nuevamente la secuencia de bloqueo. No, este es el tema de bloqueo. Al concluir los labores, los colaboradores retiran sus candados de la caja de extensión de bloqueo y luego, digamos, el RT retira su candado, el responsable, retira su candado de la caja de extensión de bloqueo del responsable y libera la llave con la que usted podrá aperturar el candado colocando en la caja de extensión de bloqueos de operación. Y así sucesivamente hasta llegar al paso 5. Acá vemos algunos requisitos para el permiso de trabajo. Obviamente es un documento requerido, digamos, para el permiso de trabajo, porque tiene que haber un permiso autorizado, ¿no? Para intervención, cambio de estado de equipos y maquinaria, incluye aislamiento de fuente de energía. El contenido del procedimiento de trabajo es el detalle de la intervención, requerimiento, planificación, desconexión, desenergización, que es importante, el bloqueo antes de la autorización. Tenemos 3 puntos muy importantes: la desconexión, la desenergización y los bloqueos. Causales para paralizar el trabajo. Obviamente, si no tengo un procedimiento adecuado y el uso incorrecto de PP, puedo paralizar el trabajo. El ingreso a áreas sin autorización, la manipulación de los bloqueos o dispositivos de seguridad sin autorización, ¿no? Incorrecta delimitación de trabajo, la clásica falta de orden y limpieza, falta de análisis de riesgo ante cambio de condiciones, uso de herramientas no inspeccionadas, actividades que puedan dañar el aire, el suelo, el agua, la flora y la fauna, peligro del patrimonio arqueológico, y obviamente es muy importante tener estas causales para un trabajo. Y si tenemos personal que está con inexperiencia y no tiene experiencia en el trabajo y no está acreditado y no tiene ni un certificado para poder operar un tema de alto riesgo, obviamente también es un causal para paralizar el trabajo. Las funciones del responsable del supervisor de la empresa contratista, obviamente, es hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, el RIS, exigir la inspección de herramientas mensuales de las herramientas que estás utilizando, verificar y ejecución del trabajo conforme al PEX y guías invitando herramientas, equipos, instrumentos, protección personal y colectivos de directores. Todas esas cosas tengo que chequear. Tengo que verificar la delimitación de las misiones de trabajo. Retirar al trabajador si es un tema de impedimento físico o de salud. Este es un tema de emergencias, ¿no? Obviamente, las respuestas de emergencia, que obviamente, ayer, por ejemplo, tuvimos un sismo acá en Ica. Obviamente, una emergencia un evento no deseado que se produce dentro de las edificaciones puede ser controlado utilizando los recursos internos. El plan de contingencia,
que es un evento que desborda y que tiene que estar en toda situación de eventos reales, un evento que desborda la edificación que puede afectar a terceros y al ecosistema. El plan de emergencia que también tiene que estar, digamos, en tu plan de trabajo. Tipos de emergencia que ya sabemos que son sismos, incendios, derrame de productos químicos, otros siniestros. Y obviamente pues tenemos que estar siempre de acuerdo a un comité de emergencia. En este caso en Enel era el coordinador de general de emergencias, el líder de brigadas y un centro operacional, ¿no? Ahora, ¿qué estamos pensando, digamos, cambiando ya un poquito el tema de electrificación? ¿Qué tipo de definición tenemos hacia el 2050? Hablamos mucho de la huella de carbono, ¿no? Que es un tema para reducir el calentamiento global, ¿no? En todo el mundo, ¿no? La neutralidad del carbono para el año 2050 es reducir las emisiones de los gases nocivos de efectos invernaderos que contribuyen al cambio climatológico. No se ha avanzado mucho con este tema, ¿no? Tenemos el tema, todo, digamos, vemos el tema de electrificación por paneles solares, por el tema del gas natural, ¿no? Sistemas eólicos, sistemas geotérmicos. Entonces, todas estas cosas pueden reducir el tema del calentamiento global que se está trabajando poco a poco, lento, pero poco a poco. El tema, digamos, de los empleos de electrificación es casi todo lo que hoy necesita energía puede funcionar con electricidad. Las ventajas son evidentes, por ejemplo, sustituir el agua caliente y la calefacción doméstica con gas natural, electrificar la logística, especialmente con transporte de carretera y la flota de barcos, sustituir los combustibles fósiles con energía eléctrica renovable. Ahora estamos viendo que va a haber, dentro de poco va a haber el tema de los carros eléctricos que están llegando, que ya existen, pero ahora va a ser una energía renovable. Algunas ventajas de electrificación para las fábricas como los siguientes, o sea, por ejemplo, la electricidad ante todo es más precisa y controlable, ¿no? Y flexible que la combustión por la que es más fácil controlar y pueda mejorar la calidad. Por ejemplo, en la primera revolución industrial teníamos el tema del, de los trenes a vapor, a carbón. Ahora, por ejemplo, se ha optimizado, digamos, ya tenemos trenes eléctricos con gas natural, ¿no? O sea, se ha optimizado bastante ese recurso, ¿no? La electrificación contribuye a alcanzar objetivos de sostenibilidad. Se está trabajando mucho en ello, pero falta mucho por trabajar todavía. Bueno, algunas ventajas es que para el 2050, más del 70% de la población mundial vivirá en ciudades sostenibles, ¿no? Por la que la infraestructura energética urbana debe adaptarse para seguir el ritmo del cambio. Acá tenemos, por ejemplo, algunos impactos de riesgos ambientales, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de un mantenimiento de turbina y generación de energía eléctrica. Acá tenemos, por ejemplo, un aspecto ambiental como, por ejemplo, generación de residuos, potencial de derrame de líquidos como lo que hubo en Repsol, consumo de hidrocarburos, emisión de ruidos y de gases. ¿Cuál es el impacto ambiental de cada una de ellas? La contaminación de suelo, contaminación de agua, agotamiento de recursos natural, que se está escuchando que de acá a 50 años ya no va a haber agua. Ahora el agua envasada se va a vender y se va a hacer un negocio, como está pasando en estos momentos, ¿no? Medidas de control es aplicación de procedimientos de manejo de residuos sólidos, uso de bandejas y elementos de contención de kit antiderrames, uso racional de recursos, confinamiento de equipos e instalaciones, inspecciones de mantenimientos y equipos. Obviamente, todo eso es una labor que no solamente le corresponde a los organismos fiscalizadores que ven todos estos temas, sino todos estamos involucrados en este trabajo. Desde el momento de que botas un plástico, digamos, en el mar o comida en el mar, estás dañando nuestros ecosistemas, ¿no? Hay un proyecto muy interesante sobre esos temas, ¿no? Bueno, señores, ya se nos acabó el tiempo. Yo más bien agradezco esta charla. Es bastante delicado porque es un tema bastante amplio, ¿no? Para poder sensibilizar mucho a los que trabajamos en tema de riesgo eléctrico, ¿no? De verdad que es un tema muy interesante, un tema bastante amplio de conversar, quizás incluso hasta llegar a un debate, a una mesa de diálogo, de cómo podemos llegar a la sensibilización para estos temas de trabajos eléctricos y la disminución de la misma, porque ahora en estos últimos meses han habido un aumento, digamos, de trabajos empíricos informales que los gobiernos locales, que obviamente ellos son las entidades fiscalizadoras para poder
cumplir con todas las medidas de control y aplicando las normas legales, no lo hacen, ¿no? Entonces hay mucho por trabajar, hay mucho por sensibilizar, hay mucho que culturalizar y nada, chicos, si estamos trabajando en estos temas, tenemos que tener todos los riesgos y acuérdense siempre de las 5 reglas de oros para poder hacer un trabajo de este tipo como es el riesgo eléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias a Coesi, muy agradecido. La clase de hoy ha terminado y la próxima clase es más sencillita. Es un tema ya de herramientas manuales y acá hablamos mucho de las herramientas uchizas. Esas herramientas uchizas que ustedes adaptan, un, le ponen a su arco de sierra una pitita más para que haga bien la sierra. Muchas gracias, señores. Un abrazo. Adelante, Coesi. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos por su participación. El tema de riesgos eléctricos el día de hoy en sí ha estado muy, muy interesante. Le agradecemos por compartir sus experiencias, ¿no? Con nuestros participantes. Muchas gracias. También agradecemos a nuestros participantes por haber estado el día de hoy presentes. Eso quiere decir que sí les encanta el curso, están demostrando la participación y el compromiso también en sus evaluaciones, ¿no? Yo quería hacer un comentario chiquitito antes de terminar. Nosotros mismos somos responsables, ¿no? O sea, yo a veces de a veces mi esposa me dice, hijo, hay un problema acá con la llavecita tal. Le mete la mano, yo mismo soy, ¿no? Me pasa una descarga, ¿no? Claro, no es de alto voltaje, pero ahí nomás uno también es irresponsable, ¿no? Uno mismo también comete errores a pesar de todo, ¿no? O sea que ni en la casa tenemos que confiar, ¿no? Y eso que yo tengo mis guantes para trabajar ahí en temas de eléctricos, ¿no? Pero igual tenemos que tener, digamos, fuera de la broma, tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos en qué momento puede haber un pico. Y esos picos a veces cuando tú estás trabajando, te puede descargar y la descarga a veces puede ser un poquito fuerte, ¿no? Nada más eso quería contar, hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad para estos tipos de trabajos que para mí son muy, muy de mis respetos, porque cuando pasan las cosas a veces son muy fatales. Gracias, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Sí, bueno, la recomendación sí es muy cierto, ¿no? Hay que siempre estar cuidando también nuestra seguridad de cada uno de nosotros. Voy a compartir, por favor, mi pantalla un momento. Esta sesión ya es nuestra quinta clase, ya estamos ya en nuestra tercera semana. Nuestra próxima clase ya es nuestra clase número 6, ¿no? Y también recordarles que ya en nuestra clase número 6, al finalizar, se va a realizar nuestra evaluación, ¿no? Nuestra evaluación va a ser el día 12. Eso quiere decir que las clases, que al finalizar las clases vamos a tener la evaluación que va a estar habilitada por 24 horas, ¿ya? Nuestra próxima clase, como si bien lo dice, es el día 12, así que por favor estar pendientes, hay que repasar la diapositiva del día de hoy, de la clase número 6 que ahí va a ser, para que puedan realizar la evaluación, ya que eso va a ser nuestra tercera evaluación y la siguiente semana ya vamos a estar culminando el curso. En sí, las clases se pasan rápido, así que hay que aprovechar esos momentos que nos encontramos en la sesión, en estas clases que son en vivos, para poder realizar todas sus preguntas y que el ingeniero, ¿no?, les pueda apoyar en ese sentido. Sin más preámbulos, ya para poder despedirnos, por favor, prendemos nuestras cámaras para poder realizar nuestra fotografía correspondiente para nuestro reporte. Prendemos nuestras cámaras, por favor. Gracias, Javier, Jaime, Fabio, Roger, Patricia, Richard, Arturo, Davis, Gisela, John, Daisy, Fabio, Henry, César, Jenny, Javier. Para nosotros es una alegría tenerlos aquí presentes y a muchos de los que aquí pues yo les estoy viendo, yo los conozco por fotografía, pues y, bueno, tenerlos en varios cursos quiere decir pues que sí les encanta, ¿no? El curso, los cursos que la empresa viene dictando para ustedes actualmente. Gracias, Fernando, Jesús, Juan, Jimmy,
Muchas Flores, gracias. ¿por dónde está Flores? Que no lo veo. Estaba aquí no preguntar temprano, se me pasó. Gracias, Sara. Un abrazo, Jesús. Gracias. Por favor, en interno me apoyan con las fotografías. 1, 2 y 3. Gracias, buenas noches. Ya nos vemos en la siguiente clase, en el mismo horario. Hasta luego, No. buenas noches. Es hasta mañana, ¿no? Hasta mañana la clase siguiente, ¿no? Hasta mañana. ¿Me confirmas? Sí, mañana Hasta es mañana. 12. Un abrazo, cuídense mucho. A todos igual. Chao, Gracias, chao. buenas noches. Gracias a todos los que hicieron su comentario, chicos. Un abrazo. Fuerte abrazo.